Pablo Viñone. Carlos Saavedra. Miguel Ángel Sebastián. Alejo Iriar. Esto es Visión Autoradio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Arrancamos ya mismo con equipo completo, Visión Autoradio, con un frío mamadera. Qué fresquete que hacen esta semana, ¿sí? Última semana de julio. Se viene agosto, se termina el año. Armen el arbolito. Bueno, ¿qué haces, Carlos? ¿Tenés listo el arbolito? ¿Lo tenés cerca? No lo tengo cerca, pero estoy también como vos deseando que, sobre todo, que afloje este asunto de la pandemia, porque la verdad que es una sensación cada vez más extraña y cada vez más duro someterse a tantas restricciones. Está difícil. Bueno, de a poquito se va abriendo un poco, por suerte, Sí. con la vacunación que avanzó ahora. ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo andás? Se viene agosto. ¿Qué hacemos con agosto? Se viene agosto, hay que pasar agosto. Dicen que hay que pasar. ¿Qué tal? Bueno, buenas, Alejo. Hay que pasar agosto. Dicen que hay que pasar agosto y tenés asegurado el año. Claro, Así que decía, hay que pasarlo. decía mi mamá, Julio los prepara, agosto se los lleva. Andate, agosto, andate, Bueno. ¿no, Pablo? ¿Qué haces? Claro. ¿Qué tal, Yo- muchachos? ¿Cómo andan? Sí, ya estamos a esta altura pensando a dónde nos vamos a ir de vacaciones, Sí, ¿no? sí. La playa, la montaña, el mar. No de Europa porque no tengo ganas de volver por ahora. Dale, Pero, dale. ¿Asia? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿Asia? No, ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde nos vamos? Por lo menos por ahora nos quedamos acá en Visión. Nos quedamos Bueno. acá en Visión Auto y vamos a empezar a hablar en este primer bloque del Top Race, ¿sí? Porque corrió el Top Race el fin de semana pasado y no vamos a hablar en sí de la carrera o de las carreras del Top Race, sino del momento del Top Race. Vale aclarar, obviamente, obviamente el que nos está escuchando sabe del tema, pero si alguno se cayó del catre, el Top Race tuvo un nacimiento de la mano de Carburando, después lo compró Alejandro Urtubey, llegó a un punto altísimo el Top Race, allá por 2008, 2009, 2010. Recuerdo la carrera del año que vino a correr Jacques Villeneuve, con el Autódromo de Buenos Aires lleno. De hecho, tuvieron que cerrar la puerta porque se había llenado de gente el Autódromo de Buenos Aires. Y empezó la debacle, ¿no? La debacle de Urtubey, problemas financieros de Urtubey en sus otras empresas, arrastró al Top Race. El Top Race cayó en desgracia, a punto de desaparecer. Lo salvan los equipos, vuelve Urtubey, vuelve la destrucción. Se cae a pedazo nuevo hasta que finalmente los agarran los hermanos Levy y están empezando a reacomodarlo, ¿sí? Ese es un pequeño resumen de 15 años de la categoría. Y Pablo me decía el otro día que él no lo veía bien, o bueno, lo va a explicar él, no me voy a meter en su boca, pero en los mensajes decía, yo no lo veo tan mal al Top Race ahora, ¿no, Pablo? Algo así me decías. Sí, yo tengo la sensación de que es cierto, cuando llegaste al fondo del mar, subiste medio metro y ya te parece que mejoraste. Y objetivamente mejoraste. En términos de automovilismo argentino, si vos querés, es magro, porque una quincena de autos, a veces menos. Repasar los nombres y acostumbrados a, digamos, cuando arrancó la categoría, era el desafío de los valientes domingo por medio, ¿no? Todos los mejores nombres del país, y con la TRB6 estaban los equipos de fútbol y también un listado de grandes pilotos, y ahora los ves y quizás alguno le tenés que ir a pedir el documento del DNI, ¿no? Para saber de quién es, dónde corrió antes, el antecedente. Eso sí uno es un poco crítico, pero como a nosotros también a veces nos interesa sumar, me parece que hay que tener una mirada benévola por una categoría que está de rodillas todavía, pero creo que está haciendo el esfuerzo increíble para ponerse de pie. En este sentido, me parece, se juntaron las necesidades del Top Race y de la productora televisiva que está agarrando cualquier cosa a esta altura para mantener la pantalla en vilo, digamos. Y la Top Race sigue siendo una apuesta razonable, me parece, con un montón de cosas para cambiar, sin duda, pero si lo comparo, digamos, venimos de una pandemia, seis meses atrás, tuvieron mucho tiempo sin correr, a mí no me parece que sea tan malo el resultado. A mí me da la impresión, recuerdo, si lo que vos estás diciendo, Pablo, de su época de nacimiento, de esplendor,
Yo creo que la caída ha sido muy, muy profunda y creo que se está reinventando, pero dentro de un nicho que evidentemente la ha transformado definitivamente en una categoría promocional. En su momento picó alto como para competir con el TC2000 en su momento, el Super TC2000, digamos, a nivel profesional. Yo creo que en realidad el lugar que debería ocupar el Top Race es una categoría promocional, como vos decís, con pilotos que hay que pedirle el DNI para saber quiénes son. Bueno, en ese sitio creo que puede tener continuidad, puede tener vigencia, puede tener proyección a futuro. En la medida que se quiera transformar en la categoría o se quiera volver al formato de categoría que profesional. En este momento creo que vuelven a errar y creo que ahí serían dos veces caer en esos errores, me parece que sería letal para la categoría. Para mí esta es una situación de riesgo porque evidentemente faltan autos, bueno, no hay, incluso aún siendo desconocidos, pilotos en demasía, influye, como vos estabas diciendo, la situación económica, la pandemia. Es una categoría que está, digamos, en una situación de estado reservado aún, pero bueno, creo que le han sacado el respirador. Como decía, podían decir algunos protagonistas de la categoría. Ahora bien, yo creo que, insisto, para mí debe encontrar su lugar en el mundo y después de ahí empezar a reconstruirse, pero en ese lugar, no pretender volver a ocupar un lugar que a lo mejor nunca le dio el piné, digamos, para ocupar, ¿no? Carlos, vos decías recién que eres una categoría promocional. En ese caso, ¿no tendría que ser telonera de alguna? Decir, no? Son tres categorías, demasiado telón, mucha tela para cortar. Lo que pasa claro, es que... pero digamos, si no tiene identidad propia, digamos, para mí, yo hablo de Top Race entre gente conocida y ¿sabe cuál es el piloto que conocen de la Top Race? El Dipi, Gianassi. Eso que están en Top Race 6 y no están en la Top Race grande. ¿Me entendés? Digamos, la falta esa de nombre me parece que pesa a la hora de considerar a la gente. Siempre hablamos de nombres, incluso al Super TC2000. A veces lo hemos criticado porque no tenía nombres ilustres, ¿no es cierto? Y bueno, a esta categoría le falta eso, digamos. Creo que demasiado hizo con sobrevivir, ¿no es cierto? Está sobreviviendo, flotando en un mar de aguas complicadas y bueno, a lo mejor el futuro es mejor. Miguel, vos estás diciendo de que compartir la programación con otra categoría no sería inapropiado, pero convengamos que acá, si buscan nombres, vuelven a errar la estrategia, digamos. Acá lo que hay que buscar es hacer que la categoría sea consistente, digamos, y no es una categoría para tener grandes nombres, y con lo que ha pasado y ya con el camino que ha adoptado, no es una categoría que vaya a convocar a grandes nombres, sino que entre su nicho, digamos, y en ese nicho atraiga pilotos que puedan tener proyección a futuro y que puedan en todo caso saltar a otras categorías. Igual, y en cuanto a que sea, digamos, telonera, podría ser. Lo que pasa es que, como sabemos nosotros, lo hemos hablado más una vez, las categorías están tan bien segmentadas y cada uno quiere cuidar su quintita, su kiosco. Yo no creo que la categoría del Top Race aceptaría ser telonera permanente de otras categorías. No, yo lo que iba a decir es que es cierto que está en plena reconstrucción todavía, una reconstrucción que arrancó principalmente desde la llegada de los hermanos Levy. Si vamos para atrás, en la época de los grandes nombres que yo nombré, dije ahí 2008, 2009, 2010, para mí llegó a posicionarse al nivel del TC2000, para mí, opinión absolutamente personal, llegó a pelearle claramente y para mí fue la segunda categoría del país en esa temporada, esas dos temporadas, y hoy en día es claramente las cuatro. Cuando digo cuatro, es la cuarta de las cuatro principales categorías de pista, ¿no? TC, Super TC 2000, Turismo Nacional y Top Race. Ahora, es cierto que está en reconstrucción, pero si nos fijamos en los nombres que había hasta hace muy poquitito tiempo, la categoría hasta retrocedió, porque el actual campeón no está y es Matías Rossi, flor de nombre. Sí, pero tiene que ver con la estrategia de Toyota, digamos, y que va detrás de otro dinero importante. A mí me parece que después de muchos años de deterioro no se puede exigir que la categoría se reconstruya en un año y después de la pandemia. Sería mucho pedirle, por un lado. Creo que sí necesita un perfil propio. Esto que dice Carlos puede ser cierto, que quizás no tenga que ir a acudir a buscar los grandes nombres, porque también el turismo nacional está atrás de los grandes nombres y tampoco los consigue, digamos. Y con las marcas, con relativamente más apoyo de las marcas detrás.
Quizá lo que necesita es un perfil propio, por eso habría que ver si necesita hacer otras carreras, si necesita tener otro tipo de autos. En algún momento se habló de una categoría parecida a la NASCAR norteamericana, con carreras en circuitos sin tanto curverío, con otro tipo de espectáculo. Ustedes recuerdan que hace unos años, ya creo que una década atrás me parece, o por lo menos, una reunión que tuvimos privada con Alejandro Urtubey, él apuntaba a la idea de no buscar grandes figuras, sino crearlas. Y quizás este es el camino, digamos. No quise ser despectivo con los pilotos a los cuales hay que pedir el DNI, porque quizás ese es el camino, que aparezcan esos chicos y se terminen de cocinar en este caldo de Top Race, que todavía de todas maneras necesita adquirir un perfil propio, a mi criterio. Ahora, Sí, Pablo, claro. ¿cuánto tiempo va a llevar crear esa gente? Digamos, ¿cuánto tiempo que lleva? fuera- ¿2, 3 años? Sí, Lo que pero sea- aguanta la categoría, la trascendencia de la categoría. Ponele, Carlos, en tu diario, en el Diario Popular. ¿Qué le van a dar más espacio acá? ¿A un Top Race No. sin figuras o a un TN con Pero- Santero, con Castellano? Bueno, No es es. bueno lo que estás diciendo, porque en su momento el Top Race, en cuanto a los medios escritos, en cuanto a Popular, En su tenía momento, Carlos, ahora estamos hablando. experiencia sobre el turismo nacional. Y a veces le mordía un pedacito del espacio al TC2000 o al Super TC2000. Bueno, todo eso era la época que se apostaba desde la categoría a hacerla una super categoría, con nombre, con brillo. Pero bueno, eso No existe más. no con el tiempo. Chacho, Hoy Eso es creo la que realidad ahora. Los espacio, Los nombres y el brillo estaban a partir del pago del sueldo directamente a Alejandro Claro. Urtubey. Cuando Alejandro Urtubey Claro. entró en la debacle, armaron el bolso y no quedó nadie. El último apagó la luz, ¿eh? No, yo estoy hablando del costado periodístico, digamos, no me meto, no analizo, digamos, el por qué se había llegado a ese encumbramiento, digamos. Pero creo que hoy en día, ya de hace tiempo, como estamos viendo y estamos hablando, creo que la categoría necesita, como decía Pablo también, coincido, buscar su nicho, su lugar, y de ahí, a partir de ahí, consolidarse en ese lugar, que no va a ser ni el lugar primero ni el lugar segundo, ojalá podrá ser el tercero o el cuarto, para mí será el cuarto, pero bueno, a partir de ahí, consolidado en el cuarto lugar, bueno, trasladarse a futuro, ¿no es cierto? Ese podría ser un problema recurrente del automovilismo argentino. Buscar posicionarse, buscar desplazar a categorías que están por arriba. Cada cual tiene que ocupar su lugar y trabajar en función de eso, me parece. Sí, lo Cada interesante, uno- lo interesante es que también, por ejemplo, los hermanos Levy, buscando, digamos, lo que son los dirigentes, tienen un perfil bastante bajo, no salen en los medios, digamos, digamos, pueden salir si los llamás, obviamente, pero digo, no buscan salir en los medios, no buscan demasiada cosas grandiosas ni nada, están como aplacados tratando de manejarse donde se están manejando, sabiendo dónde están, me parece. Fíjate una cosa, Alejo, fíjense el caso del turismo pista. El turismo pista es una categoría nacional, que no tiene nombre, obviamente, porque está, digamos, Es promocional. como promocional, pero ya saben dónde están parados, saben a dónde apuntan, tienen Es 100 promocional. autos. Claro, 100 es promocional. Es Eso eso. no apunta, la política de la categoría no es crecer y mañana poner caja secuencial, poner otro tipo de goma, tecnificar más los autos, no. Ellos saben que ese lugar es el que tiene turismo pista. Para mí es acertada la estrategia porque tiene 100 autos en Argentina en este momento, o el año pasado y es un número extraordinario, digamos, y una Carlos, categoría que solamente está consolidada, ¿no? Pero Carlos, pero el turismo pista nació así. El Top Race tuvo su momento de esplendor, que estuvo peleando Bueno, la segunda. Yo digo que es un punto de esplendor, El Top Race descendió. El turismo pista nació así. No sabemos hasta dónde va a llevar, si es que va a llegar a algún Sí, lugar. En es cambio, cierto, el Top Race el Top- bajó. El Top Race descendió y creo que de lo que se trata es de evitar que desaparezca definitivamente. Bueno, Sí, la verdad está bien, que el estar en pista, debido a la situación a la que llegaron, es muy valorable. Y la verdad, como siempre digo, hay mucha gente que labura en el Top Race, en la categoría, en los equipos. Así que larga vida al Top Race para la fuente de laburo de todos ellos. Gente, tenemos que ir a un cortecito, ¿sí? Porque nos está esperando el entrevistado, que vamos a seguir hablando con él de Top Race, porque va a ser Lucas Guerra, el ganador de la carrera del domingo. Así que quédate, que ya seguimos con más Visión Autoradio.
Segundo bloque de Visión Auto Radio en Campeones Radio y en nuestro canal de YouTube. Como siempre te digo, vos que lo estás mirando por YouTube ya ves que se sumó un cuadrito, que es el señor Lucas Guerra, que está, como diría mi abuela, más contento que perro con dos colas. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejo? Un saludo para todos. Así es, sí. Muy, muy contento. Me imagino, ¿no? Una victoria muy buena que tuvo el fin de semana con el Top Race. Se empieza distinto, ¿no? La semana se vive de otra manera, ¿no? Después de ganar. Sí, sí. Y la verdad es que no esperábamos ganar tan rápido en Top Race. Un proyecto que comenzó hace poquita fecha, ya inició el campeonato con el Halcón Motorsport, y desde que se sumó Gabriel Furlan con Leo Pane hemos hecho un trabajo la carrera pasada y esta muy contundente que honestamente me sorprendió porque me permitió manejar un auto muy rápido, pero por sobre todo disfrutarlo, que no es fácil ganar y disfrutar, así que es doble la felicidad esta semana, te diría. Lucas, vos que venís de la etapa anterior del Top Race y te sumás a esta etapa, podríamos decir, de reconstrucción de alguna manera, ¿cómo estás viendo el panorama general de la categoría? Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, la verdad es que muy bien. Como vos decís, yo te diría que la vi nacer, porque desde el 2003 o 2004, cuando todo inició, yo trabajaba en acreditaciones y me parece que la gestión que están haciendo los hermanos Levy es sumamente importante porque cada pasito que van, evidentemente, lo dan de forma sólida. El gran problema del Top Race hace mucho venía siendo, más allá de algunas cosas conocidas, el poco parque automotor, y de repente encontrarnos con 15 autos, que para la gente va a parecer poco, pero para los que estamos adentro sabemos que cada auto es un sacrificio muy grande, es una historia muy grande, y creo que si el año se termina con 18, con 20 autos, será el mejor reflejo de todo lo que se viene haciendo en esta gestión. Así que para mí, que soy parte y que además integro el automovilismo, pero tengo un cariño muy especial por el Top Race, me da mucha satisfacción ver que de a poco va creciendo. Y no solo la categoría mayor, creo que el gran impulso viene de abajo, del Junior y del Top Race Series. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Lucas, recién decías, vos mencionas que empezaste en el tema de acreditaciones. ¿Vos has percibido a lo largo de tu corta etapa deportiva, digamos, si quiere de alguna manera, que en algún momento a vos se te midió o se te comparó, digamos, con Ángel, digamos, que esperaban de vos a lo mejor que eras o bien un buen piloto o podías ser portador de apellido? ¿Cómo ha jugado dentro tuyo en lo personal el hecho de tener a Ángel como padre, con su logro, bueno, con su trayectoria, y vos tener que justamente demostrar que no solamente eras hijo de él, sino también tener que demostrar que eras un piloto probo como para hacer automovilismo, ¿no? Lo que pasa es que se me dio un poco todo muy loco a mí, porque si yo hubiese hecho de mi carrera deportiva algo que hubiese iniciado de joven, creo que ahí sí hubiese sufrido el peso, no sé si sufrido, pero cargado con el peso del apellido, la comparación lógica. Pero como que todo el ambiente me conocía, que trabajaba en acreditaciones, que había empezado de a poquito en el TC del NOA y demás, había otra mirada. No sentí nunca la presión que me estaban midiendo con mi padre, porque como venía desde otro lado y era muy sabido eso, creo que me ayudó bastante a descontracturarme. Pero a título personal, yo siempre pensé que era fácil esto. De chiquito veía que mi viejo todos los fines de semana me traía una copa, y digo, bueno, por ósmosis, si él maneja bien, cuando me suba los voy a cagar a palo. Y la verdad es que tuve último 1 año y medio, digo, bueno, me retiro porque voy a tirar a la borda 35 años de carrera, pero de a poquito todo fue mejorando, te diría hasta que me fui conectando yo mismo desde otro lugar, siendo cada vez más profesional. Tuve la suerte de estar muy bien rodeado y hubo un montón de gente que me ha ayudado, especialmente Agustín Canapino, en dedicarme horas a mirar una cámara o a trabajar en un simulador. Y con eso yo es como que fui abreviando algunos pasos de automovilismo que no tenía por no haberlo practicado antes o que capaz nunca me hubiese dado cuenta. Pero desde el punto de vista de la comparación, como te decía, el haberme iniciado tarde sacó un poco el foco o esa presión que por ahí hubiese tenido. Así que lo vi bastante descontracturado y hoy estoy en otra etapa como piloto, donde ya creo me siento un piloto profesional con ya 10 años de experiencia. Pero por suerte el apellido siempre ha sido positivo y creo que hasta me ha jugado a favor. Lucas, Miguel Sebastián te habla. Vos hablabas recién al tema de la categoría. Este año Alejandro Levy me dijo que a él le interesaba más que tener nombres, crear nombres, digamos. ¿Vos coincidís con eso, que no importa que no haya nombres famosos en la categoría, que en algún momento, incluso
en su creación los tuvo? ¿Qué es más importante, crear jóvenes? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Creo que sí, coincide en una parte, porque si vos ves cómo está el Top Race, por ahí para la primera parte de un plan, digo por decir que deben tener Alejandro Levi o su hermano, no tenían evidentemente el presupuesto ni estaban las estructuras dispuestas a venir a competir y a mantener los nombres que teníamos, desde Rossi, Canapino, que es un poco la historia como ha sido del Top Race. Y por ahí en esta primera etapa, esto de crear nombres, o mejor dicho, de tener autos y nombres, porque no es fácil crear nombres, la verdad, por ahí fue un buen primer paso, pero para mí, por cómo vivo el automovilismo, siempre es importante competir con las mejores estructuras y con los mejores pilotos. Así que aspiro a que eso pase para fin de año, o mejor dicho, ya para el 2022. Lucas, tu papá fue parte importante desde la dirigencia del Top Race junto con Alejandro Urtubey en su momento, y me acuerdo que tu viejo muchas veces decía que cuando salía Urtubey a caminar por los boxes era un problema porque le regalaba las gomas a uno, el motor al otro, y era un despilfarro de guita. Esto contado por tu papá. Después, bueno, tu papá se corrió. ¿Cómo viviste vos esa debacle de la categoría? Teniendo en cuenta que vos mismo lo dijiste, arrancaste desde acreditaciones. ¿Cómo lo viviste? Me imagino que lo habrás sufrido porque era como que algo propio que se estaba desmoronando. Y parecía que no tenía fin, que no había manera de pararlo. No, coincido. Sí, mi viejo decía que Urtubey era un taxi en su época cuando salía y en cada box era una parada. Pero cuando empezó toda la parte difícil de esta historia, la verdad que lo sufrí mucho y varias aristas, porque primero lo sufrí desde un tema de sentimiento, siempre que desde un sentimiento, porque vi también todo lo generoso que había sido Urtubey en su momento, pero me parece que después no supo manejar la situación con buenas decisiones, con por ahí hasta otras formas, con por ahí hasta mejores códigos, porque si el problema del Top Race hubiese sido agarrado de movida, con una charla sincera, la misma gente que estaba adentro lo hubiese comprendido, pero todo fue tan a un desgaste que imagínate que mi viejo, que puso el hombro en la categoría y que armaba las carreras solamente por el peso de su apellido con los clubes, terminó enemistado y afuera, y yo estuve en el medio de todas situaciones innecesarias, mal manejadas. Así que lo que se creó con pasión y eventualmente con una decisión grande de dinero, en el momento que ya no era más necesario el dinero y había que ser sincero nada más, ahí creo que fue donde se patinó y evidentemente se molestó a mucha gente, porque entiendo yo que si la gente hubiese sabido del problema, la historia del Top Race era otra. Lucas, ¿se puede correr hoy en Top Race con poco dinero, con relativamente poco dinero? Digamos, aprovechando esta situación de renacimiento de la categoría, ¿crees vos? Lamentablemente poco dinero es un montón, pero siempre el Top Race, aún en sus mejores y en sus peores épocas, conservó creo que un concepto bastante positivo para resaltar, que es la relación del famoso precio-calidad, de lo que uno paga para dónde está. Hoy la categoría no tiene el mejor nombre, pero es sinónimo de automovilismo y se va a recomponer. Entonces, debe ser la tercera parte de un presupuesto de turismo carretera, la mitad de un presupuesto de Super TC 2000. Entonces, creo que es una opción muy válida por todo lo que te ofrece, por el horario de televisión, por las redes sociales y demás, que te permite estar al más alto nivel. Pero no, o sea, poca plata no es. Sí creo que en cuanto a lo que un piloto por ahí aspira a juntar como primer paso, la opción del Top Race es sumamente válida. Lucas, es habitual que los pilotos, o haya pilotos en distintas categorías que digan que aspiran en su trayectoria o en el futuro a pasar a otras categorías, tienen proyectos, ideas. Quizá, corregime si estoy equivocado, no noto eso en los pilotos que corren en Top Race. En tu caso, ¿vos con qué actitud tomás el hecho de correr en Top Race V6? ¿Es tu lugar para quedarte? ¿Cuáles son en realidad tus aspiraciones? Y en todo caso, volviendo a la primera parte de la pregunta, si es así que los pilotos no trasuntan, digamos, aspiraciones a pasar a otra categoría. Mirá, mi caso este año también fue muy particular porque la temporada 2020, que terminó en marzo, yo no la corrí, la del 2020, y este año no tenía ni chance de correr en auto de carrera. Y gracias a la gestión de mi viejo, que siempre está y me acompaña, arranqué un proyecto en TC 2000. Y 3 meses después me encuentro corriendo 2 categorías. Eso fue y es muy loco.
pero en cuanto a lo que yo aspiro, siempre aspiro a crecer. Estoy cumpliendo un sueño de correr 2 categorías porque la práctica y el entrenamiento que te da estar en pista lo más posible no te lo da en el simulador, no te lo da ningún tipo de preparación, y creo que es ahí donde el piloto más puede desarrollarse y aprender. A mí, por supuesto, que, y como a varios, nos limitan por ahí el tema presupuestario, entonces uno elige las opciones que puede, pero a mí siempre, hoy mi objetivo es salir campeón del Top Race. No te digo este año por temas de fecha y calendario, pero me gustaría encarar muy bien el 2022 y con el mismo grupo de trabajo. Y si después tengo la posibilidad de seguir compitiendo en otra categoría, cualquiera sea y el presupuesto me lo permita, lo voy a hacer. Pero también los pilotos se sienten un poco como encerrados. ¿Por qué? Porque hay muchas categorías, porque no hay una decisión política de ayudar a que el piloto tenga una carrera y la pueda proyectar, porque hay tanto que en definitiva creo que juega en contra. Y te das cuenta en que hay categorías con 200 autos, otras con 15. Entonces el piloto que tendría que tener un montón de herramientas para tomar buenas decisiones, no las tiene. Lucas, sí, en ese futuro, ¿está la posibilidad del TC? Sí, sin duda, sin duda. El turismo carretera es como jugar en Boca River. Uno ve que no importa qué crisis esté viviendo, si hay pandemia o no, tienen 45 o 50 autos, y es lo que la gente realmente consume y más mueve y más apasiona. Así que me gustaría porque también sería un desafío personal. No he manejado nunca un auto de las ETC sería, así que lo tengo pendiente. Si el presupuesto acompaña, es un lindo proyecto a futuro. Lucas, recién hablabas de la televisión, ¿no? Digamos, hace poco tiempo hubo una carta de equipos del Super TC2000 y del TC2000 muy fuerte en contra de la dirigencia del TC2000 y pegándole también a la productora Carburando. ¿Cómo sentís que está el Top Race considerado justamente dentro de ese paquete? Mirá, creo que hay cosas que no pueden pasar. En definitiva, uno tiene que cuidar lo que tiene, lo que comercializa, y me parece que a veces el automovilismo o la gente que maneja ciertas cuestiones no le da el espacio que tiene que tener. Es difícil responderte porque puedo decir un montón de cosas que pienso, pero en definitiva también lo que quiero decir es que lo más importante es que el automovilismo esté manejado por gente que sepa de automovilismo, que a veces no está pasando. Lucas, con tanto cariño por el Top Race, porque bueno, me acuerdo de esa carrera de Paraná en 2005, con la lluvia cuando arrancó el TRB6, imagino que vos estarías ahí repartiendo pulseras, o por lo menos, digamos. Nosotros estábamos mojando ahí porque esos boxes de Paraná nunca tienen techito suficiente. Pero con tanto recorrido, me parece que es lógico preguntarte, con tanto amor por la categoría también, ¿cuál crees vos que sería un plan ideal para reconstruir este Top Race, para volverlo a desarrollar? ¿Para dónde habría que ir? ¿Seguir con los mismos autos, cambiar los circuitos, hacer carreras de otro tipo? ¿Qué pensás en general? Coincido con este primer paso que dio la dirigencia nueva, producto de la historia que viene teniendo. Pero me parece que a futuro es importante contar con aquellos que tuvieron la historia de este nuevo Top Race, con los equipos y las estructuras fuertes, que a través de ellos vos traés los pilotos de renombre. Y después, cuando ya hoy creo que el Top Race no tiene más el respirador, ya te diría que camina solo. Entonces es importante a futuro, a corto plazo, no sé si el año que viene o el otro, empezar a gestionar otro concepto de autocarrera, con más potencia, con una mejor goma, con carreras por ahí, mezclar carreras como las que tenemos, con carreras invertidas, con carreras de larga duración, ofrecer otro tipo de producto, porque el automovilismo, si no, cae siempre lo mismo. Y me parece que el Top Race siempre tuvo todas las herramientas para hacer algo distinto. Entonces, después de esta primera etapa, que no es fácil manejar ahora como está la categoría, empieza a fortalecerse. Me parece que en el corto plazo, por lo menos yo, si me piden ese consejo, haría lo que te estoy diciendo. Qué difícil es hablar, seguramente para los pilotos argentinos, seguramente no, es evidentemente difícil hablar de temas dirigenciales, ¿no? Porque son muy cautos y a veces me parece que demasiado cautos. Pero bueno, ¿vos considerás que el Top Race está o llegó al punto que está por errores dirigenciales, o hubo otras causas
hicieron, como decía Pablo recién, que llegara cerca del fondo o al fondo? No sé si fue una sola causa, habrán sido varias. Lo que pasa es que lamentablemente todo se origina con una causa, que fueron ciertos problemas de Alejandro en su momento, y que desde ahí empezó a hacerse una bola de nieve, porque me parece que estaba sano armado el Top Race. Si bien, como te digo, hubo una decisión de dinero y Alejandro ayudaba a un montón de pilotos, que eso está bien, porque muchas veces es para sumar y sumar y sumar. En el momento que tenía que haber parado de hacerlo, por ahí se equivoca y, como te dije antes, ahí arranca la bola de nieve donde había enemistades, había situaciones donde el Top Race no era considerado ni una categoría, había destrato por parte de la prensa. Y los que más lo sufrimos somos los pilotos, porque esto es un medio de vida para nosotros, algo que amamos, y quedamos presos en una situación política rara en la que lo único que se dañó fue el nombre del Top Race. Y en definitiva, ahora está costando, pero creo que tampoco lo van fortaleciendo. Lucas, por encima del Top Race, ¿cómo ves el automovilismo nacional en estos momentos dentro de una situación económica complicada? ¿Es un milagro que haya tantas categorías? ¿Son demasiadas categorías? Son demasiadas. Creo que el automovilismo siempre vivió dentro de una... El automovilismo y más que nada el turismo de carretera vivieron dentro de una burbuja, ¿no? Donde no intercede la economía, la pandemia, como decíamos antes. Creo que tanta categoría no es el término que termina siendo mal. Lo que termina siendo mal es que esté mal gestionado, que a los pilotos, como dije antes, no se den las herramientas para ver si arranca en karting a los 8 años, a dónde aspira a correr a los 30. Y todo eso se distorsiona. Y si quiero robar palabras de mi viejo, él diría que hace falta un dirigente como Julio Grondona que unifique para sumar y no que sea mucho para restar. Bueno, Lucas, la verdad te agradecemos mucho esta charla. Felicitaciones por la victoria del otro día y que vengan muchas más. Ojalá que sí. ¿Qué dijo tu viejo? Mi viejo me mandó un mensaje muy expresivo, 3-4 palabras, así que estaba contento por lo que vi. ¿Es muy crítico con vos? Sí. Y cuento hasta 100, filtro lo que me quiere decir y sigo caminando. Es así. Bueno, Lucas, método. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y nos hablamos seguramente más adelante acá en Visión Auto Radio. Chao. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta acá pasó Lucas Guerra, el ganador de la última carrera del Top Race, de la del domingo, ¿sí? Ya seguimos con más Visión Auto Radio. Quédate. Tercer bloque de Visión Auto Radio, 2 bloques hablando del Top Race. En el primero lo debatimos nosotros, en el segundo charlamos con Lucas Guerra, pero también corrió el TN. Y lo mismo que hicimos con el Top Race, no vamos a hablar del ganador o cómo fue la carrera, sino que vamos a hablar de la categoría y en qué situación está en este momento. Abro el juego diciendo que claramente, digamos, ya lo dije en el primer bloque, en el tercero lo tengo que reafirmar, claramente el turismo nacional hoy en día es la tercera categoría de la Argentina, se instaló bien ahí, y hablando de los nombres, y ya abro el juego a todos, de los nombres que tuvo en su momento el Top Race, en su momento el TN no hace mucho tiempo también lo tuvo, ¿no? Digamos, sobre todo cuando estuvo el equipo oficial Renault, que había llegado Guillermo Ortelli, bueno, se habían sumado varios nombres, me acuerdo que había ido Mauro Gialombardo a correr, se habían sumado varios nombres y muy bien no había caído en la esencia del turismo nacional, ¿sí? En el fanático de la categoría y en el piloto que es 100% teneísta, si se me acepta el término, tampoco caía bien, porque el TN es otra cosa, decían en ese entonces, Pablo. Sí, la gente quiere pilotos del riñón, ¿no? Los teneístas. Exactamente, y quizás esa semiprofesionalización de la categoría no les caía nada bien porque venían con otros objetivos, ¿no? Llevarse un dinero y desaparecer dejar de correr en cuanto fuera menester. A mí me parece que con el TN hay como una especie de esnovismo, ¿no? Da esta cuestión de que queda bien decir qué grande la categoría, qué buena la categoría, no me pierdo ninguna carrera,
Y después cuando vamos a ver los ratings y el borderó, digamos, cuando había recaudación, veíamos que era como el famoso gol de corbata a Chile, ¿no? En la cancha había estado 1 millón de personas porque todos lo habían visto, pero nunca entraban más de 50.000. Sí, sin duda que, a ver, yo creo que cuando se ha apuntado en el turismo, como recién hablaba Alejo, mencionando la esencia, el turismo, la esencia del turismo no es tener, históricamente, quizá en una etapa de los años 60 había grandes figuras, Garro, Escanedo, bueno, era otra Cuando no había etapa. TC2000. Claro. Cuando no había TC2000, era el paso, digamos, después del turismo carretera, no el paso, sino que era la categoría que después del turismo carretera, bueno, nucleaba a figuras de ese momento. Pero han pasado muchos años, la bocha ha cambiado dramáticamente, o drásticamente, no dramáticamente, en el automovilismo. Y creo que el turismo nacional se ha convertido en una categoría, digamos, de impulso, de proyección también, y con nombres que no son conocidos, pero que buscan su espacio. Es sí una categoría para proyectarse. Ahora, no veo que, va contra la esencia del turismo que haya pilotos consagrados. Y en realidad, ustedes fíjense que en los últimos 10 años ha habido pilotos, como decía vos, Pablo, pero no han perdurado, digamos, incluso a un campeonato, pero no han perdurado. Y en realidad el turismo pasa no tanto por los nombres, sino por las carreras, por la consistencia de los espectáculos. Y el turismo es el turismo, no se apoya en los nombres, como pasa a lo mejor en el turismo carretera o en Super 3000, que necesita nombres, porque digamos que son las dos, turismo carretera y Super 3000 son las categorías con más renombre, con más repercusión, más importante, por lo tanto precisan nombres. Y eso es lo que venimos diciendo más de una vez, que al Super 3000 le faltan nombres. Pero no es así el turismo nacional, no reclamamos que haya nombres. Es más, yo no reclamaría que hubiese nombres rimbombantes, porque pasa por los espectáculos, por el estilo de la categoría, por la característica de los autos, y para mí no precisa nombres. Creo que está bien logrado en ese sentido. Obviamente siempre le da brillo, y quizá la dirigencia se deje tentar por llevar nombres que tienen categorías superiores, pero para mí hay que cometer un error, porque en realidad, como decía, la gente que está y que hace turismo y que forma parte del río del turismo, esos son los que lo bancan el turismo, y no quizá figuras que son conocidas y que han cobrado sus buenos salarios, ¿no? Alejo, yo agregaría los nombres que pasaron por el turismo, los que dijiste vos, de Ortelli, que casi no ganó nada, a Matías Rossi, que salió campeón, al Pato Silva, digamos, que fueron incluso hasta proyecciones de comerciales de la marca, ¿no es cierto? Y creo que ahora, en ese momento, la dirigencia lo miraba con cierto recelo, más allá de la trascendencia que le daba. Ahora yo creo que logró como un mix, porque está Werner, está Santero, está Castellano, está Pernía, está Ursera, son nombres. Chapur. Claro, Chapur. A mí Sí. Perdón, digo, que la clase 3 del turismo siempre me hizo acordar al viejo TC2000, ¿no? Por la multiplicidad de marcas que había y la lucha cerrada. Me hace acordar siempre al TC2000 de finales de los 80, principios de los 90. Me parece que ese tiene un sentido, que se prolonga en el tiempo. Sí, claro. El turismo nacional se instaló y tiene esa manera con sus carreras con espectáculos debido a los autos que no tienen carga aerodinámica, genera que los autos no sean dóciles, son los autos más lentos de la Argentina, eso lo dicen los pilotos. Obviamente la velocidad no asegura espectáculo, eso está claro. Las carreras terminan siendo entretenidas, pero recojo lo que decía Pablo, y es cierto, la verdad que el turismo nacional, yo también digo lo mismo, es la mejor categoría del mundo para todo el mundo que no la mira, porque después, en definitiva, los números después te dirán que no, que lo miden en un televisor de Soldati y en otro de Palermo, lo cual también puede ser cierto, pero los números tampoco acompañan en cuanto al público. En la época que iba el público a las carreras, había lugares bien teneístas, ¿no? Digamos, cuando iban a Pigüé, cuando iban a San Jorge, eran lugares donde iba mucha gente. Bahía Blanca es un lugar bien de TN, pero después cuando se iban a otros lugares, el público tampoco acompañaba tanto. De todas maneras, Alejo, ¿a quién le acompaña el público en este momento con el rating? El TC2000 tampoco tiene mucho. No ahora, en general. Sacá antes de la pandemia. Venía palo y palo, venía el TN con el Super TC2000, ¿no es cierto? Sí, pero lo bueno que tiene el TN es ese perfil que de pronto le reclamamos al Top Race 2 bloques atrás, ¿no? Esto de tener circuitos propios y característicos
como los que mencionamos recién, forma parte de este ADN. Y me parece que las categorías tienen que apuntar a eso. Cada una tener un perfil determinado y característico, que tenga que ver con los circuitos, con las carreras que disputan y con los autos que utilizan. Creo que en este momento, en un momento, no hace demasiado tiempo, las terminales empezaron a ver a la clase 3 como una boca de expendio frente a la imposibilidad de tenerlo en el Super TC 2000, donde corren autos que ya no se fabrican, digamos. Y en el turismo nacional quizás sí todavía. Claro, pero lo que vos estás diciendo puede ser porque de hecho que se ha dado la presencia oficial de alguna fabricante, de alguna fábrica. De todas maneras, ha sido un pasaje fugaz, si se quiere, porque más que nada impulsado por la categoría o atraído por los pilotos que representan esas marcas, pero tampoco ha derivado el turismo nacional y la presencia de marcas oficiales en que digamos, después se tenga el correlato en mayores ventas, como existía décadas atrás cuando un auto ganaba y después eso se notaba en el ranking de ventas. Yo creo que el turismo tiene características que para mí están bien marcadas y debe apoyarse en ellas, ¿no es cierto? Y aparte, tampoco pretendamos que lleve gente. A mí cuando he visto más de una vez, y ustedes también, todos, cuando se promociona el turismo, cuando se iba a circuitos, como ustedes decían recién, de San Jorge, Bahía Blanca, y se apuntaba a tener mucha gente, ¿no? Como para compararse con la gente que llevaba el Super TC2000, el TC2000 o el TC. Error, ¿viste? Error. Tienen que llevar la gente que tienen que llevar. Si llevan gente, mejor. Pero si yo llevo 3.000 personas con el turismo nacional y 3.000 personas con el Top Race, no puedo pretender, no puedo soñar en llevar 10.000 personas como lleva el turismo carretera o el Super TC2000 en su momento, que tampoco la lleva. Pero, digamos, es lo que hay, porque el turismo nacional capta un determinado público. No pretendamos que juegue siempre en la cancha de arriba, la cancha llena. Que juegue en la cancha de Argentino Junior con una digna cantidad de espectadores, pero bueno, eso forma también parte de la política de la categoría, de las intenciones de la repercusión que tenga, porque eso genera más negocio, puede generar supuestamente mayores sponsoreos, que se abulte el movimiento dinerario, pero no pasa por ahí. ¿Ustedes no creen que a diferencia del Top Race, el TN siente una bota pesada sobre sus posibilidades de crecer, que tiene que ver con la cuestión institucional con la CTC? Claro. Ese convenio, esa sociedad comercial, como alguna vez la llamaron desde la CTC, son nuestros socios comerciales, indudablemente le trae beneficios, pero también le trae complicaciones, o por lo menos no le permiten ciertos movimientos, tal vez. Pero nunca van a competir con el TC, Alejo. Nunca van. Lo tienen como aliado, como papá, pero no tienen para competir de igualdad. No. Pero más que me parece que a veces es un papá un poco autoritario. Castrador. Sí, castrador. Pero es realista. ¿Y qué papá tiene el Top Race? ¿Qué papá tiene el Top Race? Nada. No, está huérfano. Y bueno, el otro tiene un padre. Será autoritario, pero tiene un padre. Sí, está huérfano y le complica a lo mejor el tema, como hablaba recién Lucas Guerra, que sin decir dijo mucho, el tema carburando y el tema del manejo de la categoría, ¿no? O la importancia que le dan dentro de ese grupo. Sin duda, porque muchas veces las productoras televisivas imponen formatos a las categorías que las categorías no necesariamente quieren. No nos olvidemos que la Copa de Oro fue un invento televisivo, ¿no? Bueno, pero ahí está, las exigencias televisivas incluso provocaron un montón de categorías. Muchas categorías nacieron por la televisión. La Top Race, básicamente. Sí, tal cual. El Super TC 2000. Y ahora no se ve dónde meterla. ¿No? Cuando se firmó el automovilismo para todos, Canal 13 y Carburando se quedó sin pantalla y nació el Super TC 2000. Sí, también. Y siguió el TC 2000. Había que cubrir vacantes, digamos. También. Así fue. Lo concreto es que el turismo nacional tiene una completitud todavía, independientemente de este costado esnovista de quienes pretenden verlo, digamos. Tiene una completitud de espectáculo y de gente que hace la categoría que no han variado en los últimos tiempos y que en definitiva termina siendo su ADN. Aquella idea del turismo nacional, de las carreras de larga duración, quedó en la década del 70. Es imposible replicarlo hoy, aunque quizás a alguno le gustaría, digamos, ¿no? Pero me parece que este esquema de las series y la final está dando realmente éxito. No sé si habría mucho más, a diferencia del Top Race, no sé si habría mucho más para cambiar en ese sentido. Claro.
Bien, yo creo que está conforme la gente del turismo nacional con lo que tiene. Y sí, lo dijo acá Rossotti, ¿no? Lo dijo Juan Pablo Rossotti. Con lo que tiene están conformes. ¿Para qué quieren crecer? Están ahí tranquilos. En cambio, el Top Race sí tiene que crecer, tiene que recuperar más que crecer. Porque el Top Race estaba en un momento por encima del TN y cayó. Entonces tiene que recuperar. Una tarea que no es fácil, y menos en este momento. Bien, cerramos el bloque 3 de Visión Autoradio hablando del TN. Quédate que nos queda un bloque más que tenemos que hablar del turismo carretera. Ya venimos. Último bloque de Visión Autoradio. Llegó el momento de hablar del TC porque se reunió la CAF y finalmente quedó todo igual. ¿Qué es? Quedó todo igual que las sanciones provisorias que había sobre Juan Bautista de Benedictis, sobre Manuel Moriatis y sobre Julián Santero continúan. Con lo cual, como no son apelables, no van a estar el fin de semana corriendo el Desafío de las Estrellas en San Juan, carrera cuya grilla se arma por sorteo. Un detalle que no quiero dejar pasar y que lo voy a leer, ¿sí? Dice el artículo 15 del reglamento del turismo carretera en lo que se refiere a Copa de Oro, dice, para poder disputar la Copa de Oro se deberá haber participado de las 10 fechas de la etapa regular, salvo excepciones que serán consideradas, evaluadas y aceptadas por el órgano fiscalizador. Los escucho. Bueno, o sea que ya tenemos que estar buceando, digamos, en el rubro de excepciones, porque creo que el castigo... No creo que sea una excepción, porque no te puede dar la excepción el ente que te castigó, porque si te castiga y te da la excepción es raro. Pero, perdón, ¿qué me estás diciendo? La CTC es un órgano que fiscaliza, que sanciona y que perdona. Bueno, pero, digamos, no debería perdonar, digamos, yo a mi hija la reto y después la termino perdonando, pero Alejo, es mi hija, ¿no? Digo. A Garófalo le habían dado cadena perpetua. Por vida. Y sin embargo ahora le acaban de cambiar su sanción y lo han rehabilitado para que participe como preparador en la categoría. ¿Sabes qué pasa, Carlos? O sea, que había varios que usaban los motores de Garófalo, entonces dijeron, bueno, que vuelvas. Y total eso es otro tema. Estamos hablando de las sanciones. Ese tema lo podemos también discutir, pero estamos hablando de sanciones. Para mí, el hecho de que era previsible, en mi caso, que quedaran sancionados Santero, Moriarty y de Benedicti, porque lo que hicieron fue para la CTC, para el paladar de la CTC fue muy grotesco. Pelearse en cámara, andar manoseándose o en todo caso cierto tipo de agresión, creo que es un golpe que la dirigencia no tolera. Nunca toleró, y menos ahora en una época mucho más marketinera. En el caso de Santero también se notó que en las dos situaciones, con Werner y con Cosito, la mayoría de la tribuna, de la popular o de los jueces, lo consideró culpable. Por lo tanto, no hay mucho margen de maniobra. Fueron sancionados. Y si esas sanciones eran levantadas para esta carrera, la CTC como que daba la impresión de que hubiese perdido no la autoridad, sino se hubiese perdido la iniciativa. Entonces, con estas sanciones lo que hace es mantener, ratificar por enésima vez su poder de fuego, digamos, ¿no? Es decir, la CTC lo sanciona. Seguramente irán a correr la siguiente, pero ya saben que tienen el territorio marcado. No escándalos, no maniobras que son demasiado groseras para lo que ve el público y además para lo que ven ellos, ¿no? Pero sobre todo para lo que ve el público. Me parece que se fijan mucho en el que dirán. Pero bueno, nada, cierto lo que dice Alejo, Santero, que puede ser más perjudicado para pelear el campeonato, tendrá que ver y yo creo que en algún momento va a aparecer esa excepción para que Santero pueda incorporarse a los 12 del campeonato a la medida que el puntaje lo ayude, ¿no? Bueno, yo lo veo difícil que aparezca la excepción, ¿eh? Te digo que lo veo, incluso te digo más, es decir, hubo situaciones no iguales pero similares en la cual la CAF se expidió y suspendió a un piloto y le dio la chance
de apelar y la chance de correr. Acá me parece extraño por qué no se proclamó con suspenderlo, dándole la chance de apelar. ¿No es cierto? Y de los tres me parece que el más perjudicado es Santero, porque es, creo, al que más le interesa la Copa de Oro. Sí. Y no creo que lo que hizo Santero amerite una pena de tal gravedad de 1 o hasta 2 fechas, porque fíjate que puede perderse no solo la del domingo, de este domingo, sino la siguiente. Porque si Pero no no es se una pide la sanción semana que grave, viene. Pero, No es una Miguel, sanción no grave, solamente es se una perdió fecha. esta, se perdió la anterior porque fue excluido. Con lo cual, Claro, o sea, pero- tiene una de exclusión, una de suspensión. O sea que son 2 carreras en definitiva. Me parece que estoy de acuerdo con suspender a Moriatis y de Benedicti, porque agarrarse a piñas Sí. o amagar o lo que sea es un papelón. No lo pueden hacer pilotos Exacto. profesionales y no me vengan con la calentura Y del menos momento en la de lavar el CTC, coche. en el Ahora, ámbito lo de de la CTC. Santero, suspenderlo me parece demasiado. Claro. Santero creo que primero, Santero creo que debe aprender, no sé si lo tendrá, pero debería ser bueno que lo aprenda, el credo de la CTC, de memoria. Y ahí, una vez que lo aprende y sepa cómo se manejan los pilotos en la CTC, no convirtiéndose en antisistemas, no convirtiéndose en pilotos que sean reivindicatorios de causas que muchas veces son perdidas, muchas veces son tenidas de mucha parcialidad, por lo que uno piense. Cuando el piloto entienda cómo es la filosofía de la categoría, entonces como en un edificio cuando tenés un consorcio, digamos, ¿no? Entonces cada uno tiene su punto de vista. Después el consorcio es el que regula la situación. Y acá es lo mismo. Vos podés tener tu punto de vista, pero no te podés poner en antisistema de la dirigencia o en todo caso de la categoría, porque siempre vas a chocar. Entonces, en la medida que ¿Cuál fue el Podés. aprende el antisistema, crédito- Carlos? Podés. ¿Cuál fue el antisistema? Podés, pero te Pero tenés que escúchame, ir. Miguel, me estás haciendo una pregunta más que obvia. Vos lo conocés cuál es el sistema. Si vos vas en Sí, contra de la a mí, categoría. a mí de te los digo, me postulados de la encantaría que categoría, no hubiese podés. 20 santeros. Por lo que hace en la pista y por lo que hace fuera de Pero la me pista. parece 20 perfecto que santeros. haya 20 santeros, pero eso sabrán después que tener, si saben que hay un reglamento, saben que hay una filosofía, saben, digamos, vos sabés en tu casa. cuáles Carlos, son el las reglamento reglas se de juego, en la muñequea, casa de dale, no cada me uno. jodas. No me digas ¿Cómo? el reglamento se muñequea, dale. Bueno, entonces, con más razón, entonces, si se muñequea, vos sabés que también tenés que aprender a muñequear. ¿No es cierto? Los Y bueno, reglamentos, pero muchachos, los reglamentos en TC y en Fórmula 1 son lo suficientemente ambiguos siempre para poder ser interpretados a gusto y antojo de quienes aplican las penas. De la autoridad. Con veamos lo que pasó en la Fórmula 1 el otro Santero día, estaba digamos. preguntándose por qué a él le toca esto y a Hamilton, que hizo Claro. más o menos lo mismo, no le pasó más que nada. Claro, y ganó la carrera. Bueno, y Santero. Ahora, yo pregunto, ¿Santero seguirá en TC esta temporada si se queda Sí, fuera de la seguro, Copa sí, de Oro? Seguro. Y, Seguro, sí, seguro porque hay una cuestión económica. no te olvides que está mal visto sacar los pies del plato. Sí, No, ni hablar. sí. Si no sí. corriera más. Si no Igual, corriera más en el y esto tiempo corre por mi carretera, cuenta, Santero no es no de corre los más. más queridos por la cúpula de la CTC. Exactamente. No es de los TC Boys. No es muy querido. Bueno, Claro, es un bueno, piloto pero que- pensemos que Rossi salió campeón ya, así que a partir de ahí se pueden esa valla se puede vencer. Es un obstáculo que se puede salvar. Pero Pablo salió campeón una vez porque también la CTC, no te digo que lo permitió, pero tampoco obstruyó, pero ganó un Pero la campeonato, CTC pero no perdió un puede par. obstruir ni permitir, Miguel. La CTC no puede permitir obstruir un campeonato. No, obstruir, ¿Cómo? no, pero hay La campeonatos. No lo y hizo en el- campeonatos. Pero no lo hizo en el 2012 en el campeonato de Matías Rossi, que terminó saliendo campeón ya Lombardo. ¿Obstruir un Pero yo campeonato? creo que- pero bueno, Cambiaron pero el reglamento y Rossi pasó a correr con un Fiat 600. Sí, pero Pero vos lo podés- entendamos que esa era otra CTC. La CTC es muy personalista, muy presidencialista y automáticamente se empapa, se embebe del pensamiento de su presidente. Y tuvimos lobos con piel de corderos y corderos con piel de lobos a Claro. lo largo de toda la historia reciente. Y muchos se cambiaron la Yo ropa creo- después. Yo creo que hay marca, incluso en esto que estamos conversando, a mí marca la diferencia tenemos que que ir. establece el turismo carretera con el resto de las categorías, ¿no? Da tela para cortar y para todos los gustos, de todos los colores. Bueno, ya abriremos el librito. algún Sí, día. el domingo Ortelli corre la carrera número 400 de TC. 400, sí. Y va a ser la 67 si no pasa un milagro, entre comillas, que no gana. No, pero ¿para qué puede Yes. ganar, ¿eh? Porque Ortelli va a alargar adelante.
En el sorteo, bueno. Ortelli está entre los 15 adelante. Guarda. Claro, claro. Porque está Claro. 45 en el campeonato, creo, 44 por ahí. O sea que va a estar en el tercio Sí. de los que larguen adelante. Es candidato, es Ortelli. Mirá si gana la 400. Eso te- ¿Y a quién, Ah. le tocará la bolilla fría? No, bueno, ¿cómo me decís eso? Qué barbaridad. ¿Por qué Bueno, fría? escúchame. San Juan hace calor, la tierra del Juan va a sol hacer y mucho buen vino. calor. Que Que entre San los Yo Juan veo es últimos- muchas que vino películas. blanco, Veo muchachos. muchas películas. Te dejo, Carlos, seguí mirando Netflix, que nosotros nos tenemos que ir, ¿sí? Así que gracias a los tres, gracias a todos los que nos Netflix. escuchan a través ¿Ya de son las 7? ¿Eh? No son las 7 todavía, van a ser las 6. No, nos ¿Por qué? faltan unos minutitos. Nos tenemos que Ah. ir, nos tenemos que ir. Basta, Pablo, nos tenemos que ir. Así que gracias a todos los que nos escuchan a través de Campeones Radio y a todos los que también nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de YouTube. La semana que viene nos encontraremos de nuevo acá con más Visión Auto. Chau.